Bendiciones abundantes, qué gozo, qué alegría es poder saludarte en el nombre del Señor Jesús y desearte las bendiciones del cielo. Hoy en este programa tan especial, las 7 últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Me siento muy feliz, muy contento, muy alegre, bendecido en el Señor de esta oportunidad de poder dirigirnos a ustedes con el mensaje de la palabra del Señor. Me toca hablar de la palabra número 4, la expresión número 4, y esta se encuentra en San Marcos. Te invito para que me acompañes a San Marcos, capítulo número 15, y vamos a leer el versículo número 33 y 34. San Marcos, capítulo número 15, versículo 33 y 34. Allí la palabra del Señor nos dice lo siguiente: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabatani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Permíteme una pequeña oración antes de iniciar. Querido Dios y Padre, en esta oportunidad te rogamos que nos guíes, nos dirijas y coloques tus palabras en nosotros para poder llegar al corazón de la persona que nos está mirando a través de las redes sociales. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Antes de continuar, quiero invitarte para que compartas. Debemos llegar a el número mayor de personas con esta transmisión. Ser desamparado, ser abandonado, qué doloroso, qué triste, qué angustiante es. Son muchas las personas que han sufrido el desamparo, el abandono. Padres que han sido abandonados por sus hijos, hijos que han sido desamparados por sus padres, esposas que han sido abandonadas por sus esposos y esposos que han sido abandonados por sus esposas. Recuerdo hace un tiempo atrás cuando visitaba a una persona para darle consejería pastoral. Había sido abandonado por su esposa con sus 2 hijos, y él me decía: qué doloroso, qué triste, pastor, es esta situación. Nunca pensé que iba a pasar por una experiencia como esta, ser abandonado. Puede ser que esté predicando para alguien que ha sido desamparado, que a lo mejor su padre, su madre lo han abandonado, que a lo mejor algún amigo le ha fallado. Quiero decirte que en esta oportunidad vamos a hablar del abandono, pero no del abandono o el desamparo humano. Vamos a hablar del abandono divino. Si es duro, si es doloroso ser desamparado por seres humanos, cuán triste y doloroso no será ser abandonado o desamparado por Dios. La cuarta expresión, la cuarta palabra nos habla del abandono de Dios hacia su propio Hijo. Es interesante que cuando hablamos de las palabras del Señor, debemos entender que fueron clamores, no fueron susurros que el Señor dio. Fueron clamores. El primer clamor habla del perdón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El segundo clamor presenta la seguridad de la salvación: estarás conmigo en el paraíso. El tercero habla de esa confianza que depositó a un discípulo al decirle: ahí está tu madre. Pero el cuarto clamor es un clamor de angustia, un clamor de desesperación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El texto bíblico es muy interesante, porque el texto bíblico presenta la hora cuando Jesús pronunció estas palabras. Los evangelistas fueron muy detallistas al decirnos cuándo Jesús pronunció estas palabras de desesperación. Dice que fue a la hora novena. A la hora novena, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo una oscuridad. Y allí, a la hora novena, cuando la oscuridad era más densa, dice que Jesús clamó: ¿por qué me has desamparado? Una oscuridad. Sí, esta oscuridad era espiritual, pero también era física. Se podía palpar la oscuridad, la densa tiniebla que cubría el mundo. Y ahora el Hijo de Dios pendía entre el cielo y la tierra, sumido allí en la cruz, clamado como un criminal, y clamaba: ¿por qué me has desamparado? Pero llama poderosamente la atención el hecho de que Jesús diga: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué razón? La Biblia, al hablarnos del Hijo y del Padre, nos hablan de una unión coeterna. Sí, Jesús es Dios,
San Juan capítulo número 1, versículo 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. Esa unión coeterna, inseparable entre el Hijo y el Padre es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es interesante que en San Juan capítulo número 10, versículo 30, Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Interesante esto. Yo y el Padre somos uno. De igual manera, en San Juan capítulo 16, el versículo número 32, Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente: ustedes me van a dejar solo, pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. En cada paso, cada momento, cada expresión de Jesús, cada predicación de Jesús tenía la compañía de su Padre Celestial. Dios caminaba al lado de Cristo y Cristo al lado de Dios. Era una unión íntima. Y ahora, en la cruz del Calvario, en el momento de más necesidad, en el momento cuando el Hijo de Dios necesitaba la cercanía con el Padre, entonces Jesús exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿por qué el desamparo divino? ¿Por qué el abandono de Dios el Padre a Dios el Hijo? ¿Qué es lo que produce separación entre Dios y los seres humanos? ¿Qué es lo que produce separación entre Dios y las cosas o las personas? Hay un solo elemento que produce separación, y es el pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, allí se nos dice que las iniquidades, los pecados producen separación entre Dios y la humanidad. Sí, el pecado hace que Dios o el hombre se separe de Dios y Dios se aleje. Pero se aleja porque al final de cuentas la gloria del Señor puede destruir al pecador que ama. Así que el Señor ama al pecador con todas sus fuerzas y aborrece el pecado con todas sus fuerzas. Y ahora está Jesús, nuestro sustituto, aquel que dice en la Biblia fue hecho pecado por nosotros, aquel que dice la Escritura fue hecho maldición por nosotros. Y Dios entonces, viendo a su Hijo, el sustituto de la humanidad, lo deja ahí en la cruz para que sufra la ira divina, el castigo divino. ¿Pero por qué? Porque el Señor tenía el plan de salvarte a ti, salvarme a mí, y que nunca seamos abandonados y que nunca experimentemos la soledad divina. Por eso el Señor exclamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un porqué, un dolor, un sufrimiento, todo para que tú y yo podamos disfrutar la presencia de Dios en cada momento de nuestras vidas. Cuenta la historia de un jefe indio ejemplar que había dado una ley en su territorio, y era que todo aquel que fuese encontrado robando iba a ser castigado con 10 latigazos. Comenzaron unos robos esporáneos un día, y esto se perpetró más y más. La gente estaba bien preocupada. Así que el jefe indio volvió a decir la ley y dijo: aquel que sea encontrado robando será castigado en la plaza pública, y allí en soledad será azotado. Un día el ladrón apareció, fue encontrado, y para sorpresa del jefe indio, del líder de la tribu, era nada más y nada menos que su propia madre. Ella había estado robando. Entonces vino una situación. ¿Qué va a hacer el jefe? ¿Va a castigar a su propia madre o va a dejar que su palabra corra por tierra? Era algo muy difícil. Así que ese día se hizo la reunión. Se llevó al centro de la plaza pública aquella anciana. El verdugo sacó el látigo. El jefe indio dio la ley y dijo: recuerden que dije que el ladrón, cuando fuese encontrado, tendría que pagar con 10 latigazos.
Los gritos no se hicieron esperar. Aquella mujer en la soledad, allí en el centro de la plaza, tendría que pagar por el delito que había cometido. Pero cuando el verdugo levantó el látigo, el jefe indio corrió hacia el centro y abrazó a su madre, y en vez del latigazo caer en el cuerpo débil de la mujer, cayó sobre él. Y allí se pudo cumplir la ley, pero también se pudo proteger al transgresor. Oh, amigos, en la cruz del Calvario, el látigo de Dios cayó sobre su Hijo para protegernos a nosotros, a fin de que nunca experimentemos el abandono. Hoy podemos tener la certeza, hoy podemos tener la seguridad, hoy podemos tener la convicción de que no importa nuestra situación, no importa cuán profundo hayamos caído, no importa el dolor por el cual estemos atravesando, nuestro Dios nunca nos abandona. ¿Por qué no nos abandona? Porque su Hijo Jesucristo, sí, su Hijo Jesucristo, sufrió el abandono por ti y sufrió el abandono por mí. ¿Qué nos enseña esta palabra? ¿Qué nos enseña esta expresión? Simple y sencillo. Jesús sufrió el abandono y el desamparo para que tú puedas experimentar la compañía de Dios desde hoy y por el resto de la eternidad. Qué bueno es saber lo que dice las Escrituras, que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Qué bueno es saber que la Biblia nos dice: oh, yo no te dejaré ni te desampararé. Dale gloria a Dios que Jesús fue desamparado para que tú tengas la compañía de Dios hoy, mañana y siempre en tu vida. Que el Señor te bendiga abundantemente. Estoy distante de ti, acércame, Cristo, no puedo sin ti. Las noches oscuras, los días sin fin, no tienen respuesta para vivir sin ti. Mora en mí, mora en mí, renueva mis fuerzas, acércame a ti. Mora en mí, mora en mí. No quiero perderme, no, yo quiero vivir. Es una batalla muy dentro de mí. Extiende tus alas cerquita de mí. Remueve mis cargas, los vicios en mí. Llena
acércame a ti.